En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Queridos hermanos, celebramos en este día la solemnidad de la Anunciación a Nuestra Señora, misterio central de la fe cristiana, porque todo hemos de leerlo, la historia de la salvación, desde el misterio de la Encarnación, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Es en la Encarnación donde da comienzo la obra redentora del Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Así lo han meditado profundamente los padres de la Iglesia, poniendo de manifiesto la relevancia de este acontecimiento, de tal manera que ha quedado impreso en el corazón de los creyentes, que recitamos una y otra vez este Evangelio de la Anunciación cada vez que rezamos el Ave María, cada vez que rezamos el Ángelus, cada vez que rezamos el Santo Rosario. Todo nos lleva una y otra vez al misterio del Dios hecho hombre. Y por tanto nos pone en clave de Adviento. Dentro de 9 meses conmemoraremos la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Hasta tal punto que en algún tiempo se estableció esta fecha para antes de la Navidad. Precisamente San Ildefonso, en el Cuarto Concilio de Toledo, quiso este cambio, porque dada la importancia que tenía esta fiesta para la fe católica, le parecía que quedaba un poco oscurecida en el tiempo de Cuaresma, y la trasladó para el 18 de diciembre, como todavía se sigue celebrando según el calendario del rito hispano, y en tantos lugares la fiesta de la Virgen de la Esperanza o Santa María de la O. Pero también porque en el tiempo del Adviento, precisamente en esa etapa final, se celebra una misa llamada Áurea, que es todo en torno al misterio de la Anunciación y de la Encarnación del Hijo de Dios. Qué importante es, por tanto, meditar sobre el acontecimiento que hoy celebramos, sacar consecuencias para nuestra vida de la propia forma que tiene de actuar el Señor y cómo hemos de actuar nosotros. Principalmente nos hace pensar en el abajamiento, en la humillación de Dios. Desde el Antiguo Testamento se venían preparando el advenimiento del Mesías. Tenían la convicción profunda los israelitas de que vendría el Mesías. Pero podía venir, dejar un mensaje, establecer algún tipo de acto, de cumplimiento, de mandato en el pueblo de Israel e irse, como tantos enviados y emisarios de Dios que hubo a lo largo de esa historia santa. Sin embargo, lo sorprendente del misterio de la Encarnación es que Dios nuestro Señor no pasa de largo por nuestra historia, sino que viene para quedarse en ella, para establecer su tienda en medio de nosotros, para habitar entre nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Aquí está el misterio de la Encarnación, en ese anonadamiento del Dios Todopoderoso, que, como dirá el apóstol San Pablo en la epístola a los Filipenses, adquirirá nuestra fragilidad y nuestra desnudez. Esto no entra dentro de las cavilaciones y razonamientos humanos, porque Dios siempre rompe nuestros moldes. Y por eso para nosotros sigue siendo un misterio
ante el cual nos postramos en adoración. Cada vez que recordamos esta humillación de Dios, nosotros mismos hincamos la rodilla y aprendemos cómo, según la economía divina, se sube bajando, precisamente porque Dios se abajó, se anonadó, se hizo pequeño para hacernos grandes a nosotros, para levantarnos de la postración en la que estábamos sumidos por nuestro pecado, por el acto de desobediencia de nuestros primeros padres, que había supuesto cerrar las puertas del cielo para toda la humanidad y vivir siempre bajo las consecuencias del propio pecado. Es así como empieza la obra redentora. Precisamente lo dirá la carta a los hebreos, y ahí meditamos el sacerdocio de nuestro Señor, que en ese instante mismo de la encarnación, cuando asume la naturaleza humana, comienza su acto sacrificial, su ofrenda, su sacerdocio por nosotros. Y así toda la vida del Dios hecho hombre tendrá este sentido sacrificial hasta culminarse en el Gólgota, en la oblación suprema, en la entrega de su propia vida hasta la última gota de su sangre. Precisamente en este camino cuaresmal nos disponemos para recordar, revivir ese acontecimiento del Viernes Santo. Pero hay aquí un protagonismo especial de la humanidad. Dios, además, en su omnipotencia, se hizo tan asequible a nosotros que quiso contar con nosotros. Y contó con esa criatura extraordinaria y excepcional, la Virgen Santísima, Nuestra Señora. De ella dependió el llevarse a cabo la obra de la redención según el designio de Dios, de su fiat, de su sí generoso y absoluto al plan dispuesto por Dios. Por eso, desde siempre, al menos que tengamos constancia desde el siglo VI, tiene esta fiesta un acento profundamente mariano. Y incluso quisieron los papas que fuese acompañada la misa de una procesión con la imagen de Nuestra Señora. La Virgen de la Encarnación queda, por tanto, como unida íntimamente a esa obra redentora del Dios hecho hombre. Con su sí, con su fiat incondicional, Nuestra Señora asume, primero, que esa obra de la redención se va a llevar a cabo según lo que el ángel anuncia. Segundo, que ella misma va a ser la Madre de Dios, la Madre del Dios hecho hombre. Y tercero, que ella participará íntimamente en esa obra de la redención. Tendrá un lugar destacado, dándonos también a nosotros ejemplo de cómo hemos de colaborar, de cooperar en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, desde el lugar que nos toca, como cumplidores de sus mandamientos y promoviendo e instaurando ya en este mundo el reino de Dios en la tierra. Queridos hermanos, la fiesta de la Encarnación supone para nosotros un momento de contemplación, de abajarnos ante la pequeñez de un Dios que se hace pasible siendo Él impasible. Pero también porque en este tiempo cuaresmal, tiempo en el que tanto la Iglesia nos insiste, precisamente en ese camino de obediencia y de humildad que escogió nuestro Señor Jesucristo para cumplir en perfección la voluntad del Padre,
es la manera que a nosotros nos toca realmente si queremos vivir la vida cristiana tal cual es, con coherencia y con autenticidad, asumiendo los padecimientos de este mundo, la parte que nos toca a nosotros de colaborar con esa obra redentora, con lo que falta, dirá San Pablo, a la pasión de Cristo, que sabemos bien que la pasión de Cristo se culminó de forma perfecta. Pues que este día tan hermoso de la Encarnación pongamos nuestra mirada en la Virgen Santísima, en ese sí generoso al Señor, en esa entrega radical a cumplir el plan de Dios. Ella fue privilegiada, sin duda, llena de gracia, pero también porque tenía la libertad y conforme a esa libertad obró y dispuso enteramente su vida al plan de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.